Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos al culto de la Iglesia Bautista Misa en Cristo. Espero que todos estén muy bien. Muchos saludos a usted, a su familia. Espero que todos estén aliviados y contentos y allá creciendo en el Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a orar como siempre y empezar el culto en oración, orando por las peticiones generales que tenemos como iglesia. Y si tienen una petición personal que quiere compartir, puede dejarla allí en los comentarios de Facebook o YouTube. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta noche que nos has dado. Gracias por cada persona y su presencia acá en el culto. Señor, queremos orar por las peticiones como iglesia que tenemos. Primero, Señor, que podamos volver a tener cultos presenciales en la iglesia, en el templo, y estar juntos los unos con los otros. Sabemos por la palabra de Dios, eso es muy importante y nos hace mucha falta. También oramos por los enfermos, también los médicos y doctores, el personal médico que están trabajando con los enfermos que están sufriendo de este virus. Señor, que tenga mucha sabiduría y capacidad para tratarlos bien. Señor, oramos por una solución a ese problema. Señor, yo sé que muchos están investigando, estudiando, buscando una respuesta, una solución a ese virus. Entonces, Señor, oramos que tengan mucho éxito en esos esfuerzos. También por la protección física de cada persona, de nuestra iglesia, de cada familia, de cada individuo, también de todos los demás cristianos, Señor. Te pedimos protección física. También oramos por el crecimiento espiritual de cada uno en nuestra iglesia, Señor, que durante ese tiempo puedan llegar a ser más espirituales, más maduros y más firmes en su fe. También oramos por el sustento básico de todos en la iglesia. Sabemos que hay unos que han vuelto a trabajar, hay otros que todavía están esperando, Señor, y buscando. Oramos que todos tengan un empleo y lo necesario para poder sostenerse y a sus seres queridos. También oramos por la salvación de más almas, Señor, que por medio de esa crisis más personas puedan llegar a Jesucristo como Salvador. También por los misioneros que apoyamos, BBN, Marcos Ramírez en el Amazonas, y nuestra hermana allá trabajando en el Medio Oriente. Señor, que todos tengan éxito en sus ministerios, protección física y espiritual, y Señor, que puedan glorificarte de una manera mayor de hoy para adelante en sus vidas y en sus ministerios. También, Señor, oramos por los más obreros, que puedas tocar los corazones de más personas y que tengamos más siervos en la iglesia, más maestros, más pastores dispuestos y llamados a salir, a empezar iglesias, no solamente acá en Medellín, sino en Colombia, en todo Colombia y también en el mundo, más misioneros, Señor, que toques los corazones de nosotros como cuerpo, como individuos, Señor, y que también seamos obedientes a tu llamado. También, Señor, oramos por tu venida. Señor, queremos ver tu rostro, queremos estar contigo en el cielo, queremos pasar la eternidad con nuestra familia celestial y queremos ir ya. Entonces, Señor, por favor, que vengas para llamarnos y llevarnos fuera de ese mundo para nuestro hogar celestial, Señor. También te pedimos bendiciones sobre la enseñanza de esta noche. Por favor, ayúdanos y abre nuestras mentes y corazones para tener más entendimiento y confianza acerca de esos temas. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, oramos. Amén. Amén, hermanos. Amén. Bueno, si tienen sus Biblias, vamos a Génesis capítulo 1.
Génesis capítulo 1, hermanos, esta noche yo quería enseñarles, ya terminamos con el tema de la semana pasada, el conflicto, y vamos a continuar con un tema nuevo esta noche, y he pensado mucho en eso por lo que ha pasado y está pasando, no solamente acá en la ciudad, sino en todo el país y también todo el mundo, donde todos están celebrando la diversidad. La diversidad. Ahora, hermanos, la diversidad, ¿qué es lo que le viene a la mente cuando mencionamos esa palabra, cuando pensamos en ese término? Literalmente, hermanos, significa cualidad de diverso o variado, conjunto de cosas diversas. Pero, tristemente, hoy en día el término ha llegado a significar algo diferente y algo específico. La diversidad hoy en día se centra en la sexualidad, la variedad, la diversidad, diferente en cuanto a la sexualidad. Entonces, según el mundo, según el significado moderno, hermanos, la diversidad se divide en dos categorías: sexual y de género. Primeramente, la diversidad sexual se refiere a la orientación sexual y la forma en que cada persona vive su experiencia afectiva y erótica. Eso es la diversidad sexual. También, según el mundo, la diversidad de género. Eso es la otra categoría de la diversidad. La diversidad de género, eso se refiere a las distintas formas en que las personas construyen una identidad dentro del orden de género a partir de la percepción que tiene de sí y en relación a su entorno. Entonces yo saqué esas definiciones directamente de la página web de la alcaldía. Qué tristeza que la alcaldía está empujando esas filosofías, pero bueno, así es el mundo en que vivimos en el siglo XXI. Hermanos, el acrónimo internacional que ha llegado a definir la diversidad es LGBTI. La L es para lesbiana, la G es para gay, la B es para bisexual, la T es para varias cositas. La T es para transgénero, transexual, travestis y transformista. Y la I, la última letra en ese acrónimo, la I es para intersexual. Y eso es LGBTI, el acrónimo que define la diversidad hoy en día. Ahora, para repasar, hermanos, la diversidad sexual, según el mundo, es la expresión física de los deseos eróticos. La diversidad de género, según el mundo, es la identificación psicológica que uno tiene sobre sí mismo. Ahora, ¿qué hacemos con todo esto como cristianos? Muy difícil a veces, ¿cierto? Pero sabe que la Biblia tiene mucho que decir para ayudarnos a manejar esos asuntos en el día de hoy. Entonces vamos a hablar de 3 puntos para hablar de ese asunto, la diversidad, y para ver la perspectiva de Dios, entender lo que dice la Biblia y tener confianza en la perspectiva que nosotros como el pueblo cristiano deberíamos tener hoy en día. Bajo 3 puntos. Primero, vamos a ver lo creado por Dios, Ustedes están allá en Génesis 1:27.
o en Génesis 1, vamos al versículo 27. Génesis 1, 27. Aquí, hermanos, podemos ver que Dios creó los sexos, ¿cierto? La diversidad entre los sexos viene de Dios, pero vamos a ver cómo, ¿no? Como el mundo dice, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Génesis 1, 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces podemos ver que Dios creó los sexos, pero creó ¿cuántos sexos? Dos sexos. Entonces sí hay diversidad sexual entre los seres humanos, pero hay dos sexos solamente. Ahora vamos a Génesis 2:25. Génesis 2:25. Aquí podemos ver que no había nada vergonzoso acerca de la diversidad de sexos. Génesis 2:25 dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su esposa, y no se avergonzaban para nada, ¿cierto? No se avergonzaban. Entonces no había vergüenza con el plan de Dios, con la diversidad de sexos que Dios hizo. No había vergüenza ni problema. Todo estaba definido, todo estaba bien. Ahora vamos a Génesis 2:24. Eso es importante. Estamos viendo lo creado por Dios, cómo Dios quiso crear la humanidad. Entonces, Génesis 2:24 dice: por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. Hermanos, aquí lo que podemos ver es que la diversidad biológica o la diversidad sexual sirve para una relación productiva. Una relación productiva y entre una institución, entre el pacto del matrimonio. Sí, eso es muy importante porque hoy en día la mayoría, pues yo digo, la mayoría no, pero casi la mayoría piensa que está bien vivir con otra persona y tener una familia fuera del contexto de matrimonio, fuera del contexto de ese pacto de matrimonio. Pero hermanos, eso no es el plan de Dios. No es el plan de Dios. Entonces la diversidad biológica sirve para una relación productiva entre el pacto del matrimonio. Ahora, la diversidad sexual, el hombre y la mujer, ¿cierto? Los dos sexos, la diversidad sexual entre el varón y la mujer tiene dos propósitos. O sea, las diferencias de sexo tienen un propósito de Dios. Vamos a Génesis 1:28 y podemos ver la primera cosa. Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo Dios: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces primero, hermanos, podemos ver el primer propósito de la diversidad sexual, o sea, la diferencia biológica entre el hombre y la mujer, es la procreación. Dice acá: fructificad y multiplicaos. Dios quiere que los seres humanos hagan más seres humanos. Eso es la procreación. El primer propósito de la diversidad sexual. Ahora podemos ver el segundo propósito de Dios en la diversidad sexual entre el varón y la mujer. Ahora vamos a Proverbios 5:19. Proverbios 5:19 dice: como sierva amada y graciosa, gacela, sus pechos te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate
siempre. Hermanos, el segundo propósito de Dios con la sexualidad, con la diversidad entre los dos sexos, no solamente es la procreación, sino la recreación. La recreación. Hermanos, eso sirve para crecer la relación entre las dos personas, entre el hombre y entre la mujer. Eso crece la relación psicológica, eso crece la relación física, eso crece la relación emocional, intelectual, eso crece la relación en general. ¿Qué? La sexualidad entre el varón y la mujer. Ahora, hermanos, lo creado por Dios, aquí podemos ver las diferencias, aquí podemos ver el plan de Dios, aquí podemos ver el propósito de la sexualidad y la creación de Dios, hermanos, incluyendo la identificación sexual y la expresión sexual, no demuestra ninguna variedad. Debería seguir el plan de Dios. Hombre con su papel, mujer con su papel, la sexualidad con su propósito, y no había variedad. ¿Cierto? Eso fue lo creado por Dios. Ahora, vamos a ver el segundo punto. Todo fue confundido por Satanás. Vamos a Génesis 3. Lo creado por Dios fue bueno, pero todo fue confundido por Satanás. En Génesis 3, de versículos 1 al 7, tenemos a Adán y Eva, y aquí en ese contexto ellos caen en la trampa del enemigo, del diablo, de Satanás. ¿Y qué es lo que hacen? Pecan. Génesis 3, de 1 al 7, no vamos a leer todo el pasaje, vamos a leer solamente un versículo donde cometen el pecado. 3, 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido y él comió con ella. Entonces eso es el momento cuando desobedecieron a Dios, obedecieron al enemigo, y entró en la humanidad el pecado y todas las consecuencias. Y como resultado, afectó de una manera negativa el pecado, la sexualidad, como sabemos, porque la palabra de Dios lo dice. Vea lo que dice Génesis 3, 7, dice: y fueron abiertos los ojos, eso es después de pecar, y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hermanos, antes del pecado en la humanidad no había vergüenza sexual. Después de la entrada del pecado en la humanidad había vergüenza sexual. Entonces algo cambió con el pecado ahora en la humanidad, y tiene que ver con todo allí en el mundo, hoy en día también, obviamente, pero eso afectó fuertemente a la sexualidad. Antes había inocencia, no había vergüenza, ahora algo ha cambiado. Y por eso quieren taparse. Por eso hay algo vergonzoso de andar desnudo. Hay algo vergonzoso de mostrar su cuerpo desnudo. Entonces, algo cambió con el pecado y eso afectó a la sexualidad. Y hermanos, tristemente después comienza la larga historia de la perversión sexual. Los hijos de Dios, o sea, los seres angélicos, los hijos de Dios con mujeres terrenales tienen relaciones sexuales. Eso se encuentra en Génesis 2, Génesis 6, 1
al 2. Después tenemos la desnudez de Noé delante de sus hijos en Génesis 9, de 18 al 25. Después tenemos la inmoralidad implicada de Sodoma. Se menciona primeramente en Génesis 13, y nos da la idea de una inmoralidad muy pesada, muy oscura, y más adelante en la historia de ese sitio podemos ver que está hablando de la homosexualidad. Por eso hoy en día Sodoma y Gomorra, eso es casi sinónimo de ¿qué? De la perversidad con la homosexualidad. Y más habla la palabra de Dios de la historia de la perversión sexual de la humanidad. Sigue con el incesto, sigue con la bestialidad, etcétera, etcétera. La perversión sexual es algo triste, pero sucede no como parte del plan de Dios, como todos los demás en el mundo quieren decir y quieren que nosotros creamos. No, todo eso sucedió como resultado de la entrada del pecado en la humanidad y en el mundo. Y la entrada del pecado en la humanidad creó una confusión total en el mundo, entre la cual la sexualidad sufrió un golpe devastador, hermanos. Entonces tenemos lo creado por Dios, fue bueno, en orden y productivo, ¿cierto? Y bajo la voluntad de Dios con sus propósitos. Entró el pecado, cambió todo, creó confusión y creó una cantidad de perversiones sexuales. Ahora podemos ver que Dios hace algo sobre la confusión, sobre la perversión, sobre el pecado sexual, y podemos ver lo corregido por Dios, lo que Dios hace para corregir un poquito la situación. Y para corregirlo, lo que Dios hace es que Dios establece límites. Dios establece límites. A pesar de lo que estaba pasando en la humanidad, Dios le tocó establecer límites. Ahora, la humanidad hoy en día casi no quiere límites, especialmente cuando estamos hablando de la sexualidad de uno, porque según ellos eso es algo personal y dentro del hogar de uno puede hacer lo que quiera. Pero hermanos, hay límites y son buenos los límites. Podemos ver, y no vamos a hablar de todo eso, pero podemos ver que Dios establece límites sobre la desnudez. En Levítico 18, de 6 al 18, podemos ver que Dios establece límites acerca de tener relaciones antes del matrimonio, lo que se llama la fornicación, en 1 Tesalonicenses 4:3. Podemos ver que Dios establece límites acerca de cometer el adulterio. Eso es que tener relaciones sexuales con otro que no sea su esposo o esposa. En Éxodo 20:14 y en Mateo 5:27 y 28, entre muchos otros. También podemos ver que Dios establece leyes contra aún la bestialidad, etcétera, 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 en Levítico 18:23. Hermanos, eso insinúa que el hombre en su estado nuevo, en su estado no original, en su estado pecaminoso, luchaba contra la perversión sexual hasta lo no imaginable. Entonces, hermanos, a Dios le tocó establecer límites, pero yo quería hablar de uno de esos límites un poquito más en detalle.
porque tiene que ver con ese asunto de la diversidad que se empuja por la cultura hoy en día hacia todos y encima aún del pueblo de Dios. Dios establece límites acerca de la feminidad en hombres, la feminidad en hombres, y eso me hace pensar en la diversidad de género, ¿cierto? Vamos a 1 Corintios 6, 9. 1 Corintios 6, 9. Podemos ver ahí, hablando de la feminidad de hombres, dice Pablo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Entonces, hermanos, Pablo, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, habla en contra de ¿qué? La feminidad de hombres. Dice acá, ni los afeminados. ¿Ni los afeminados qué? Heredarán el reino de Dios. Entonces, si Dios habla tan fuerte en contra de la feminidad en el sexo del hombre, del varón, que si existe como práctica en la vida de esa persona no va a heredar el reino de Dios. Hermanos, eso debe ser suficiente para nosotros, para el mundo, para que entiendan todos que eso no es aceptable en los ojos de Dios. No es aceptado específicamente entre el pueblo de Dios. Pero hoy en día, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a hombres afeminados, entre comillas, cristianos, que corren de un lado para otro tratando de justificar su comportamiento perverso, diciendo que son aceptados en los ojos de Dios y pueden vivir su sexualidad como quieran. Hermanos, ustedes me dicen a la luz de la palabra de Dios si es correcto o incorrecto. Creo que es obvio, no es correcto. También Dios establece límites acerca de la masculinidad en mujeres. Eso también me hace pensar en la diversidad de género. Vamos a Génesis 3:16. Génesis 3:16. Y aquí, hermanos, podemos ver que Dios establece un orden. ¿En cuanto a qué? En cuanto al hombre, en cuanto a la mujer. Pero lo que siempre pasa es que con el pecado, con el diablo, con el mundo, tratan de cambiar lo establecido. Y Dios aquí en Génesis 3:16 dice: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo, vea lo que dice acá, tu deseo será para tu marido, y él señoreará sobre ti. Hermanos, como parte del resultado de pecado en la humanidad, Dios establece un orden entre el hombre y la mujer. ¿Qué es? Que la mujer será liderada por el hombre. Que la mujer sería liderada por el hombre. Dice, tu deseo será para tu marido. Dice, y él señoreará sobre ti. ¿Y qué es lo que hace la masculinidad en mujeres? O yo pienso en el feminismo. Eso dice que la mujer puede señorear sobre el varón. Eso dice que el deseo del varón será para la mujer. Eso dice que la mujer es masculina, que la mujer puede hacer lo que haga el hombre, que la mujer
es igual de todas maneras que el hombre. Hermanos, eso va en contra del orden de Dios, la masculinidad en mujeres. Y Dios establece límites y Dios dice que no. También, vea lo que dice Isaías 3:12. Vamos allá, a Isaías 3:12. Dice, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Hermanos, aquí en el contexto de Isaías 3, no vamos a leer todo el capítulo, pero lo que tenemos es el resultado de la rebeldía del pueblo judío contra Dios y los resultados de la rebeldía. Y los resultados de la rebeldía del pueblo judío contra Dios tiene como ejemplo, tiene como consecuencia lo que vemos acá en Isaías 3:12. Los opresores de mi pueblo son muchachos. A veces con las protestas, con todo eso, la rebeldía en las calles, alborotos, muchas veces, ¿quiénes son? Los jóvenes. Dice, mujeres se enseñorearon sobre él. ¿Qué es lo que está pasando? Por causa de esa filosofía equivocada, el feminismo, quienes están llegando a señorear sobre el pueblo humano, la mujer. Eso es resultado de ¿qué? De la rebeldía en general del pueblo hacia Dios. Entonces no es una bendición, y yo sé que hoy mismo hay cristianos que no están de acuerdo con lo bíblico. Dicen, pero pastor, la mujer puede hacer lo que haga el hombre. La mujer puede ser líder en la iglesia. La mujer puede ser pastora en la iglesia. Pastor, ¿qué tal Gálatas? Y quieren discutir, quieren justificar su alineación con la filosofía popular, la filosofía del mundo. Y hermanos, Dios dice, no debe ser así. Entonces, hermanos, yo sé que en la palabra de Dios usa a la mujer. Claro que sí, no estoy diciendo que no, pero bajo el orden establecido. Y si sucede fuera de ese orden, es la excepción, no la norma, no el estándar. Hermanos, y eso es un estudio para otro tiempo, pero Dios dice claramente que la masculinidad en mujeres no debería existir. La mujer debería ser mujer, femenina debería ser sumisa. Eso es como Dios quiere que sea la cosa. Ahora vamos a Deuteronomio 22. Deuteronomio 22, versículo 5. Aquí podemos ver otra cosa que tiene que ver con la diversidad de hoy en día acerca de los límites establecidos por Dios. Y podemos ver acá la identificación psicológica de uno mismo, ¿cierto? Ahora tenemos gritos por todo el mundo tratando de luchar por los derechos de ¿quiénes? De los transgéneros. Vea lo que dice la palabra de Dios en cuanto a eso. Deuteronomio 22:5 dice, no vestirá la mujer ropa de hombre, ni el hombre se pondrá vestido de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Hermanos, no deberíamos permitir eso.
en la iglesia. No deberíamos permitir esto en nuestra sociedad. Pero ahora esos movimientos, la diversidad, los transgéneros, eso está creciendo como malezas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios se ha callado. El pueblo de Dios tiene miedo. El pueblo de Dios está viviendo en un libertinaje y no se quieren parar sobre la autoridad de la palabra de Dios, sobre lo correcto, sobre la verdad. Entonces, obviamente, como resultado, esas cosas abundan. Hombres vistiéndose ropa de mujer, viceversa. Hombres comportándose como mujeres, viceversa. Hombres y mujeres identificándose como el sexo opuesto, hermanos, según lo que tenemos en la palabra de Dios y lo que hemos visto antes, no tiene lugar en el orden de Dios. No tiene la bendición de Dios, como ellos quieren decir. Va totalmente en contra a los límites establecidos y la verdad de Dios. También, siguiendo adelante, vamos a Levítico 18. Levítico 18, aquí podemos ver que Dios estableció límites acerca de la homosexualidad. Eso me hace pensar en la diversidad sexual, obviamente, ¿cierto? En el Antiguo Testamento Dios declara su posición y en Levítico 18:22 dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. No te echarás con varón como con mujer, porque Dios estableció la sexualidad, la diversidad entre los sexos y el propósito de esa diversidad. Y no es lo que vemos hoy en día. No es la homosexualidad. Pienso en las lesbianas, pienso en los gays, pienso en los bisexuales. Todo eso, hermano, es la homosexualidad. Vea lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento. En Romanos 1, 26 y 27 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de la misma manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Hermanos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios declara su posición. La homosexualidad no está bien, no es correcta, no es aceptada, no es de Dios. Hermanos, están casi forzando esas creencias, esas filosofías, esas posiciones sobre nosotros, sobre la iglesia. Se ve hoy en día que la iglesia, ciertas denominaciones, ya es común y corriente tener a pastoras. Podemos ver aún que está empezando a pasar en ciertas denominaciones tener curas y pastores homosexuales. Hermanos, en la iglesia nunca, el último lugar, obviamente, debería ser la iglesia, pero está pasando allí. ¿Qué tal nuestros hijos? ¿Qué tal los colegios, las universidades? Hermanos, ellos están empujando esas filosofías. Sus niños tienen tareas, sus niños tienen que escuchar
todo eso, las enseñanzas de los profesores. Tienen que leer los libros, tienen que aprender de esas perversiones, y lo que están enseñando allá es que todo está bien. Es una preferencia personal. Hermanos, no es un chiste. Si ustedes piensan como padre, pero yo quiero que mi hijo, mi hija aprenda acerca de esas cosas, está bien. Si no están afectando a otros, lo que ellos hacen está bien. No es bueno, hermanos, hacerlo así. Si esto está pasando en su familia, en su vida, lo que está pasando es que poco a poco esas filosofías van cambiando toda la generación. Y aunque nosotros hoy en día tenemos una filosofía acerca de esos comportamientos, de esos pecados, con el tiempo nuestros hijos, nuestros nietos van a pensar, no hay ningún problema con eso. Es lo que ellos quieren, entonces está bien así. Hermanos, no. Va totalmente en contra de lo establecido de Dios. Es un resultado de la entrada del pecado en el mundo. Y originalmente lo creado, el ser humano, no fue así. Nosotros como pueblo cristiano deberíamos luchar por esas posiciones, porque son posiciones bíblicas y correctas. De moda, lo siento, pero de Dios, amén. Entonces, hermanos, a Dios le tocó establecer tantas leyes contra las perversiones sexuales porque la humanidad pecaminosa se involucraba en todo y sigue en esos mismos pecados y aún más hoy, porque el pueblo de Dios no está hablando en su contra. Entonces, hermanos, para resumir, el movimiento de la diversidad moderna es antibíblico. Es antibíblico, como hemos visto. Y hermanos, es producto del posmodernismo. Eso es una filosofía que dice no existe una verdad absoluta. Es la negación de la verdad absoluta. Y por eso, si no hay una verdad absoluta, todos hacen lo que quieran, ¿cierto? Porque para ellos está bien. No hay una autoridad, no hay un estándar. Eso me hace pensar en lo que dice Jueces 17:6. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía como mejor le parecía, y eso es lo que estamos observando. Y siempre sucede cuando no hay autoridad. Pero hermanos, nosotros como pueblo de Dios, nosotros tenemos una autoridad. Y nosotros nos sometemos a esta autoridad, dejada acá en la tierra por la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, es solamente cuestión de tiempo, hermanos, con todo lo que está pasando. Toda la resistencia que viene, si hay, del pueblo cristiano, al fin van a atacar ese libro. Y eso es lo que hacen. Entonces, ¿qué hace el cristiano con todo eso? Hermanos, es muy sencillo. No queremos maltratar los involucrados en la diversidad. No queremos matar a esas personas. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos dice exactamente lo que debemos hacer. Primero, debemos ser sal y luz.
como Mateo 5, 13 y 14 dicen: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y ser hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, sois la sal de la tierra, dice, sois la luz del mundo. Eso significa que nosotros tenemos que declarar la verdad. Tenemos que enseñar la posición de Dios. Tenemos que ayudar a las personas involucradas en esos movimientos, en esos estilos de vida. Hermanos, si usted está acá y pues está escuchándonos esta noche y está involucrado en algo así, hay ayuda, hay recursos. Y estamos aquí para ayudarles, no para condenar, sino para ayudar. Dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ustedes pueden ser libres de esos comportamientos pecaminosos, y el pueblo cristiano está para ayudar. Pero debemos ser sal y luz, y nunca, hermanos, pedir disculpas por declarar la posición bíblica. Debemos también, como dice Lucas 19:41, debemos tener compasión para con ellos. Hablando de Jesucristo, dice Lucas 19:41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Y hermanos, nosotros vemos a esas personas, miramos lo que están haciendo, y nosotros a veces tenemos una reacción en la carne. ¿Qué es lo que queremos hacer? No sabemos, pero sabemos que algo adentro nos dice que no está bien lo que ellos están haciendo. Pero lo que debemos hacer, como Jesucristo hizo, es tener compasión para con ellos y entender que hacen lo que hacen porque son perdidos y necesitan la verdad, necesitan el evangelio, necesitan a Cristo. Entonces deberíamos ser sal y luz, deberíamos tener compasión para con ellos, aunque sea difícil. Y deberíamos, como dice Juan 3:16, deberíamos amarlos y tratar de ganarlos a Cristo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, nuestra responsabilidad es amarlos y ganarlos, y no tirar la toalla, y perseguir y persistir y tratar de ganarlos a Cristo por nuestro amor. El cristiano tiene el Espíritu Santo adentro, y nosotros somos capaces de una manera sobrenatural amar a esas personas aún dentro de ese ambiente. Y nosotros deberíamos hacerlo, hermanos. Si nosotros no los alcanzamos, ¿quién lo va a hacer? Entonces, hermanos, la diversidad, Dios no está de acuerdo. Lo creado originalmente tenía su orden, estaba bueno, tenía su propósito, pero Satanás confundió todo, cambió todo con la entrada del pecado. Y ahora Dios tenía que tratar con la perversidad sexual, con cosas horribles. Pero Dios estableció límites, y nosotros, como el pueblo cristiano, deberíamos pararnos en la autoridad de la palabra de Dios, declararlo, enseñarlo y ayudar a esas personas involucradas en esos pecados, porque Cristo los ama.
Cristo murió por ellos también. Él no solamente murió por usted, no solamente murió por mí, Él murió también por ellos. Y nosotros deberíamos amarlos y ganarlos a Cristo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por ese mensaje. Por favor, bendice a cada oyente, a las personas escuchando, a las personas involucradas en esos pecados, Señor, que puedan experimentar la liberación espiritual que solamente viene por medio de conocer a Jesucristo como Salvador. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos veremos otra vez aquí el domingo a las 10 de la mañana. Que Dios los bendiga.